Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también Leo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Leo, es una lectura general, tema amor. El día que tú fuiste guiado hasta este canal es porque Dios quiso entregarte este mensaje que es muy importante para tu evolución o simplemente para encontrar respuestas referente a tus sentimientos. Vamos a empezar con tus arcángeles. Vamos a ver qué nos quieren decir para vosotros. Esta lectura abarca toda la edad, ¿vale? Vamos a ver, dice, terapia de los ángeles. El arcángel Rafael. Confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Tienes que recuperar la fe, cariño. No sé por qué siento, Leo, que a lo mejor, como dicen esa frase, no todo lo que brilla es oro. De repente habías conocido a una persona, estabas tratando con una persona, estabas saliendo con alguien, pero como que él o ella sacó su verdadero yo, sacó su careta. Hubo un cambio en las energías, hubo un cambio en su carácter. Puede ser que inclusive me dice Richard, no es la persona que yo había conocido en su momento. De repente te has llevado una desilusión, cariño, pero ya te están diciendo aquí tus arcángeles que están contigo, que te van a ayudar, que te van a apoyar. Encomiéndate a ellos para que puedas encontrar el verdadero camino a tu felicidad. No vayas a pensar que porque a lo mejor de repente tú tienes una historia con una persona, se acabó tu mundo, se acabó tu universo. No, no es así. En el transcurso de nuestras vidas, cariño, vamos a conocer a muchas energías, vamos a conocer a muchas almas gemelas, a una llama gemela y muchísimas relaciones kármicas. El que tú tengas un fracaso o el que simplemente las cosas no funcionen como tú deseas, no quiere decir que va a cambiar la fuerza de león. Una raya más no cambia al tigre o a la tigresa. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros. Pero ya nos están diciendo, cariño, que te encomiendes a tus guías, que no pierdas la fe. Recuerda la ley de la atracción. Todo lo que venga a nosotros es porque nosotros en algún momento le hemos visualizado. Nos están diciendo, la carta de la luna, veo que hay situaciones ocultas, veo que hay algo que te incomoda, algo que te inquieta o simplemente quieres que salgan verdades ocultas. Vamos a continuar. Puede estar relacionado también con la familia, con el hogar. Sí, muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien que puede ser de elemento fuego o puede ser también alguien de elemento aire, porque siento un acuario aquí, la carta de la templanza, un acuario. Siento la carta del 7 de espadas que nos hablan de aire. Siento cariño de que creo que muchos de vosotros de repente tienen un amor en secreto. Puede ser que estés saliendo con una persona a pesar que tienes tu historia, porque yo veo mucha ilusión aquí. Yo veo que es una mezcla tanto como de pasión como también de ilusión, ¿vale? Estamos viendo lo que es tu energía. Puede ser que inclusive de repente me dice Richard, no, no soy yo quien está engañando a la persona de mi interés. Tómalo de una forma general porque puede ser una lectura espejo, ¿vale? Entonces me dice, tú en estos momentos como que tienes algún tipo de duda, como que a veces de repente esa vocecita interna te dice, no estás en lo correcto, no es la persona ideal, no es lo que es para tu mundo, para tu vida, hay mucho mundo que recorrer, hay mucho pan que rebanar, ¿vale? Pero sin embargo, como que a veces te tiras para atrás. Puede ser que a lo mejor sea por la familia, por los hijos o por el qué dirán también. Yo veo que hay una persona de elemento fuego, esta vez sí, alguien de elemento fuego, que tiene todavía esa ilusión o esa esperanza de volver a retomar el contacto o la comunicación contigo, cariño. Porque tenemos aquí la carta del caballo de bastos y la carta del 6 de copas. Sí, no sé por qué siento que a lo mejor vosotros han tomado rumbo diferentes, de repente eres tú quien ha cerrado la conexión o ellos han cerrado lo que es la conexión. Pero veo que la ilusión o veo que estas personas aún te recuerdan, aún te piensan, ¿vale? Veo que todavía está como muy latente ese sentimiento o esa atracción para vuestra persona.
Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, en esta historia hubo una traición, o en esta historia hubo lo que es una decepción. O tú te decepcionaste de ellos o de ellas, o simplemente ellos se decepcionaron de vosotros, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, era una persona que yo sentía que lo ancho para ellos y lo angosto para mí, que yo sentía como que obtenía algún tipo de provecho o de beneficio de parte de mi persona, pero jamás de repente me sacaba lo que es a la luz o me tenía simplemente para su conveniencia personal, ¿vale? Porque tengo aquí la carta del 3 de espadas. Creo que esta situación tú ya lo intuías, creo que ya está en tu pensamiento. Yo lo que estoy viendo aquí con la carta de la templanza también, cariño, que a lo mejor de repente tú estás buscando la comunicación o el contacto de una persona, a pesar que eres consciente, que esta persona puede ser que todavía no evoluciona, no crece, ¿vale? Pero sin embargo veo que tienes la ilusión. Deseas saber de alguien, deseas tener el contacto de alguien, esta persona de repente no te valoró y tú eres consciente, ¿vale? Yo te encomiendo que empieces a hacer caso de tu intuición. Pide a Dios y al universo que te den señales, que te envíen esos mensajes para que puedas tomar una decisión en concreto lo que es en tu vida y no cometas los mismos errores. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando o van a lidiar, cariño. Vamos a ver. Mi querido Leo, vamos a ver, Leo. Me sale lo que es un Aries, me sale un Géminis, me sale lo que es otra vez Aries, un Libra, tengo un Acuario, que ya me lo decía aquí, y un Capricornio. Muy bien. Vamos a continuar con la lectura, cariño. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? Estas cartas son tus energías. Ahora vamos a ver la energía de la persona que puede venir en un futuro o la energía que de repente está lidiando contigo en estos momentos. Vamos a utilizar lo que es el mazo, el tarot elemental. Recuerda que es una lectura general. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo, el resto déjalo. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de oros. Me sale también la carta del as de copas. Me sale la carta del 9 de espadas. La carta del as de oros. Tienes muchos regalos, cariño. La carta de la rueda. Hay oportunidades para ti. Yo creo que a lo mejor de repente tú estás lidiando con una persona y estás en una encrucijada de querer tomar lo que es una decisión. O dejo esta historia, o dejo esta situación, o simplemente apuesto por mi propia felicidad o por mi evolución. Creo que a lo mejor de repente existe una persona que te ha puesto lo que es entre la espada y la pared. A lo mejor te ha dicho, vas a tener que valorar de repente mi amor, la economía. Quizá de repente un grupo de vosotros quiere hacer algún tipo de cambio también, tanto lo que es en la comunicación como también lo que es en proyectos. Y esto es lo que ha afectado a la persona de tu interés. Veo que esta persona te ha puesto lo que es en una encrucijada. O el amor de ellos o de ellas, o simplemente tus proyectos, tus planes. Algunos de vosotros están lo que es en un triángulo amoroso, ¿vale? Puede ser que tú has hablado para que tome una decisión, o puede ser que a lo mejor tú deseas que esta persona tome una decisión ya. Siento que a lo mejor me dice Richard, no me dan mi lugar. Siento que esta persona de repente está como muy aislado, como que a lo mejor tú no ves avances, como que a lo mejor de repente me dices, esta situación quiero que cambie ya. Pero yo lo que estoy viendo aquí, Leo, que es una persona también como que siente o cree que tiene el control hacia tu persona. Siente que a lo mejor de repente todavía tú estás como muy entregado o muy entregada a los sentimientos hacia ellos o hacia ellas. Esta situación, porque creo que vosotros se han puesto en contacto o esta persona se ha puesto en contacto contigo, esta situación te está como quitando el sueño, te está como martirizando, estás un poco nervioso y nerviosa, veo, Leo, un poco nervioso y nerviosa. Y es de repente porque estás en una encrucijada, apostar por la relación que te está presionando o simplemente apostar por algo nuevo o liberarte tú, liberarte, ¿vale? A mí lo que me está diciendo, Leo, que tú tienes toda la de ganar. Tienes la carta de las de copas, tienes la carta de las de oros y tienes la carta de la rueda de la fortuna. No sé por qué siento que para un grupo de vosotros, el gran amor, tu felicidad,
no se encuentra con el pasado. Se encuentra de repente con un viaje, se encuentra de repente con un cambio de trabajo, o existe una persona que te propone empezar lo que es una relación, o al menos que consideres. Pero no me habla de alguien del pasado, ¿vale? No. Si de repente tú estás lidiando con alguien del pasado, tú sientes que esta persona todavía sigue como manipulando las energías. Tú sientes que todavía sigue siendo de repente el mismo patán, ¿vale? O puede ser también ella, ¿vale? La misma ratilla de alcantarilla. Es esto. No sé por qué siento, cariño, que a lo mejor, sí, puede ser que a lo mejor tú estás buscando mensajes, respuestas, estás buscando de repente qué decisión tomar. Por eso de repente has llegado hasta esta lectura también, porque tú quieres respuestas, tú quieres una ayuda, tú quieres encontrar o quieres sentir esa vocecita interna que te diga, toma esa decisión ya y apuesta por el verdadero amor. Mira, Leo. Yo lo que te puedo decir, ¿vale? Tú en estos momentos tienes muchas confusiones. Tú en estos momentos estás, pero muy confundido, muy confundida, ¿vale? Yo te encomiendo que apliques el trabajo de la ley de la atracción. Yo te encomiendo que te tomes un tiempo para ti, para reflexionar, para pensar, para meditar, ¿vale? Y también lo que te puedo decir, no te compliques la vida, cariño. No te compliques la vida con una persona que a lo mejor te presiona, con una persona que a lo mejor quiere tener el control de todo, mas no entiende que la relación es de dos, no solo de uno. Porque creo que a lo mejor de repente puede ser que estés lidiando con otra persona que sea de elemento fuego o con una persona que piensa que tiene el control de tu vida, ¿vale? Por eso nos están diciendo, la decisión que tú tomes o la decisión que tú estás esperando tomar, deberías hacerlo ya, porque te lleva a lo que es a la fortuna, te lleva a encontrar lo que es el amor verdadero. Sale la carta del 3 de espadas y sale la carta del diablo. Me vuelve a reafirmar y me vuelve a salir lo que es la carta del 3 de espadas, ¿vale? Porque yo siento que ha habido algún tipo de traición entre vosotros, sí. O sientes de repente que esta persona te está engañando o te está mintiendo. Yo siento que a lo mejor de repente esta situación, o tú has recibido algún tipo de mensaje, de noticia, o tu presentimiento te está diciendo de que él o ella solamente viene a tu vida por interés, o esta persona te traiciona, o esta persona de repente está inclusive en un triángulo amoroso y está probando si contigo las cosas pueden funcionar o si con esta persona pueden funcionar. Nos vuelven a reafirmar que tienes que soltar esa carga. Yo siento, Leo, que para ti, cuando tú tomes una decisión, siento que tienes miedo, siento que tienes dudas, o a lo mejor dices, Richard, más vale diablo conocido que a conocer, y creo que estás en un error, ¿vale? A mí me dicen, Leo, aunque tú tengas miedo a apostar por un nuevo amor, aunque tú tengas miedo a dejar una situación, porque los cambios son muy duros, ¿vale? Son muy duros. A mí me dice que contra viento y marea, cuando tú sueltes esto que te está bloqueando, vas a encontrar el verdadero amor y veo inclusive matrimonios, veo uniones para vosotros. La carta del Rey de Bastos y tenemos también la carta del Colgado. Hay un grupo de vosotros también que se ha comprometido, hay un grupo de vosotros que ha entrado en compromiso hace poco, se puede decir de repente días o meses, pero tengo aquí la carta del Colgado. En estos momentos, muchos de vosotros están encontrando lo que es su tranquilidad, pero también como que ha habido un cambio en tu manera de ser, en tu energía. ¿Es esto lo que yo quería? ¿Ahora qué más me viene? ¿Hay algo más que vivir? No sé, Leo. Siento como un poco de confusión para ti en este momento, ¿vale? A pesar que hay un grupo de ustedes que acaba de tener lo que es un compromiso. Muy bien. Por eso nos están diciendo los arcángeles que tomes lo que es una decisión. Nos están diciendo de que pidas a ellos. Ellos te van a ayudar, ¿vale? Vamos a ver. Iniciales. A ver. La letra U, la letra B, la letra E, otra vez me salió E, la letra K y la letra H. Muy bien, muy bien. Uy, se movió la cámara, lo siento. Voy a cuadrar bien. Listo, ahora sí.
Vamos a ver ahora qué nos quieren decir el tarot. Vale, lo tengo aquí guardadito en mi cajita. El tarot Celtín. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el tarot Celtín para vosotros. A ver. Me sale la carta de la muerte, me sale la carta del 5 de copas, la carta de la luna y tenemos la carta de la templanza. Si en estos momentos te preocupa, de repente me dice Richard, hay algo que rescatar con esta persona y esto tiene que ser a conciencia, no simplemente de repente porque estás encaprichado o porque a lo mejor de repente estás muy enamorado, enamorada y no estás haciendo un balance, ¿vale? Tú tienes que ver si esta persona te conviene o no te conviene también, ¿vale? Yo veo que hay una situación que entre vosotros dos todavía no se ha terminado. Existe una conexión con una persona muy importante. Puede ser un Sagitario, ¿vale? Puede ser también alguien, un Cáncer. Hay una conexión. Veo que la historia entre vosotros dos no se ha terminado. Va a haber algún tipo de acercamiento, va a haber algún tipo de reencuentro. Esta persona siento que a lo mejor de repente se le ha tomado las cosas ya en serio, ha meditado, ha reflexionado. Va a pedir otra vez la reconstrucción, ¿vale? Entre vosotros dos. Y tengo aquí la carta del paje de pentáculos. Sí, a mí me están diciendo, puede estar liado o puede estar de repente puede estar ligado con la persona que te traicionó o con la persona que a lo mejor hubo una mentira oculta. Veo que esta persona, la conexión entre vosotros dos no se ha terminado y pide por favor un reencuentro entre ustedes. Pide por favor que tú lo escuches, que se tomen un momento para conversar, para dialogar, para llegar a lo que es un acuerdo vosotros dos. Entonces, si para vosotros de repente me dice Richa, para mí es muy importante saber si esta persona aún piensa en mí, piensa en ti, ¿vale? Va a llegar otra vez a tu vida. Vamos a ver qué nos quieren decir las características para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. Muchos de vosotros tranquilamente están lidiando con un Tauro o puede ser un Virgo también. Siento que la persona de tu interés es una persona muy intelectual, una persona que también puede ser que sea mayor de 30 años. Veo que es una persona que se cuida mucho, es una persona que tiene un cargo muy importante. Puede ser que sea una persona que tiene aquí lo que es el tercer ojo, ¿vale? Entonces es una persona muy sabia, nos dicen. Algún tipo de cargo importante es. Mujer. Cabello castaño, cabello rojo. La carta del 8 de copas. De repente también quizás tú has hablado con esta persona y en estos momentos vosotros dos están como un poco distanciados. Puede ser que han pedido tiempo o la persona de tu interés te está dando lo que es tu espacio, ¿vale? Te voy enseñando. La persona de tu interés tranquilamente trabaja algo relacionado de repente con la belleza, con la moda, con las leyes, o puede ser un profesor, una profesora o un psicólogo. Vamos a ver, o psicóloga. La carta del 6 de copas. Sientes que todavía no se ha roto la conexión con una persona del pasado. Una persona que puede tener un hijo, una persona que a lo mejor inclusive le gustan mucho los animales. Siento que es una persona delgado o delgada, cabello corto, mayor de 40 años. Se viste de una manera clásica. Te gusta mucho cómo se viste esta persona, ¿vale? Tiene un hijo. O es una persona que también de repente trabaja algo relacionado con los animales. A lo mejor de repente es un veterinario o le encantan los animales también. La carta del 4 de oros. Siento que hay una persona que quiere recuperarte, pero siento que también esta persona es un poco orgulloso, orgullosa, ¿vale? Es una persona que tiene poder adquisitivo o tiene su propia empresa, su propio negocio o trabaja dentro de tu empresa. Puede ser que sea trigueño, trigueña, ¿vale? Puede ser de rasgos latinos. Es una persona, yo veo que es una persona que cuida que te cuida a ti y también cuida a los demás. Entonces de repente es una persona que tiene mucho conocimiento, ¿vale? Una persona que es muy inteligente. Puede ser que la persona de tu interés tiene su propio negocio, su propia empresa también. Veo que está relacionado algo con la recaudación de fondos, ¿vale? Recaudación de fondos, alquileres, tiendas, etcétera, etcétera. La carta del caballero de copas. Existe una persona que es menor que vosotros.
delgado, delgada, cabello negro, tiene barba de 3 días, sea hombre, si es mujer no tiene barba, tiene algún tipo de tatuaje en el brazo, antebrazo, es una persona que se va a poner en contacto contigo o va a pedir tener una conversación muy seria para poder resolver algún tipo de asunto pendiente. Pero veo que la conexión es muy fuerte entre vosotros dos. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones y te me cuidas. Hasta la vista.